Dicen que cuando el alma calla, Dios empieza a hablar en un idioma que solo el corazón entiende. En la ciudad de Kiyomizu, donde las montañas guardan secretos y los templos respiran historia, vivía Itsuo, un músico conocido por tocar el violín como si rezara. Su música había llenado teatros, iglesias y calles, había hecho llorar a quienes creían haber olvidado sentir. Pero una fiebre llegó una noche de verano, fuerte, implacable, y cuando despertó, su mundo era otro. Los sonidos se habían ido. Itsuo había quedado sordo. El médico habló de esperanza, de tratamientos, de paciencia, pero lo que Itsuo escuchaba era el eco de un vacío imposible. Un silencio tan profundo que pesaba más que el ruido del mundo. Durante semanas no salió de casa. El violín descansaba en el rincón, cubierto por una tela gris. El polvo se posaba sobre las cuerdas como un luto silencioso. Los amigos dejaron de visitarlo. Las cartas se apilaban sin abrir. Y el tiempo, ese ladrón invisible, comenzó a borrar los colores de su mirada. Una tarde, sentado junto a la ventana, Itsuo observó a un grupo de niños jugar en la calle. Sus risas llenaban el aire que él ya no podía oír. Por un instante, deseó haber nacido sin música, para no saber lo que era perderla. Fue entonces cuando vio algo extraño. Entre los niños, una muchacha caminaba con pasos lentos, llevando una pequeña cesta de flores azules. No gritaba, no jugaba, solo los miraba con ternura. Cuando pasó frente a su ventana, se detuvo. Sus ojos se encontraron por un instante. Ella le sonrió, y con las manos formó un gesto. 2 dedos sobre el corazón y luego hacia el cielo. Itsuo no entendió del todo, pero aquella imagen quedó grabada en él como una melodía muda. Los días siguientes la volvió a ver, siempre a la misma hora, siempre con las flores. A veces se detenía frente a la puerta de su casa, dejaba una flor sobre el escalón y seguía caminando. Al principio pensó que era coincidencia, luego entendió que no lo era. La flor era un mensaje, una nota escrita en el lenguaje del silencio. Una mañana decidió salir, abrió la puerta y la muchacha estaba allí. Era joven, de rostro sereno y ojos que parecían escuchar incluso lo que el mundo callaba. «¿Por qué me dejas flores?», preguntó, con voz temblorosa. Ella movió los labios despacio y luego sacó un cuaderno. En la primera página escribió: «Porque el silencio también tiene música». Itsuo la miró, confundido. Ella extendió la mano, le ofreció otra flor y escribió: «Soy Aiko». Él la aceptó y por primera vez en meses sonrió. Ese día no hubo notas, ni partituras, ni palabras. Solo 2 almas que empezaban a aprender a escucharse sin necesidad de ruido. Dicen que cuando el ruido desaparece, la vida empieza a cantar desde dentro, y que el verdadero oído no está en las orejas, sino en el alma que se atreve a volver a sentir. Los días se hicieron más lentos, pero también más amables. Cada mañana, cuando el sol apenas tocaba los techos, Aiko dejaba una flor azul en la puerta de Itsuo. A veces era un lirio, a veces una campanilla del bosque. Siempre una flor distinta, siempre el mismo gesto. Él comenzó a esperarlas, como quien espera una carta de alguien que nunca conoció, pero siente cercana. El silencio, que antes pesaba como una piedra, comenzó a volverse espacio. Un lugar donde podían caber la luz, los gestos y las sonrisas. Una tarde, cuando la vio acercarse, Itsuo la invitó a entrar. La casa olía a madera vieja y té de jazmín. El violín seguía en el rincón, cubierto de polvo. Aiko lo miró con ternura. Caminó hacia él y, sin pedir permiso, levantó la tela. Pasó los dedos sobre las cuerdas, dejando que vibraran bajo su piel. Luego escribió en su cuaderno: «No necesitas oír, solo sentir». Itsuo negó con la cabeza, avergonzado. «No es lo mismo», dijo en voz baja, sin saber si ella leía sus labios. Aiko sonrió, cerró los ojos, apoyó una mano en el pecho de él y otra sobre el violín. Le indicó que hiciera lo mismo. Sus corazones latían en ritmos distintos, pero cuando él tocó la cuerda, la vibración recorrió su pecho como un eco. Ella lo miró y escribió: «¿Ves? La música aún está en ti». Desde ese día, se encontraron todas las tardes. Ella le enseñaba a escuchar con las manos, a sentir las notas como corrientes de aire, a leer la melodía en los ojos de quien la interpreta. Itsuo redescubrió su arte sin saberlo. Empezó a componer sin sonido,
a imaginar partituras que solo el alma podía traducir. Las visitas de Aiko llenaban la casa de una energía nueva. Ella no hablaba mucho, escribía frases breves, siempre con letras limpias y firmes. El silencio también canta. La fe es un sonido que no se apaga. La música es oración. Una noche, mientras la lluvia caía, ella lo encontró sentado frente a una hoja en blanco. Tenía el violín en las manos, los ojos cerrados y el alma abierta. Tocó una sola nota. La cuerda vibró. El sonido no llegó a sus oídos, pero sí al cuerpo entero. Sintió que el aire alrededor se movía, que la casa respiraba con él. Aiko observó en silencio. Sabía que en ese momento, sin saberlo, Itsuo estaba volviendo a nacer. Cuando la nota terminó, él levantó la vista y vio que ella lloraba. ¿Por qué?, preguntó. Ella escribió con rapidez. Porque acabas de hacer oír al cielo. Esa noche, Itsuo durmió en paz por primera vez desde su enfermedad. El silencio ya no era enemigo, era partitura. Dicen que cuando dejamos de temer al silencio, descubrimos que dentro de él hay melodías que el mundo no puede apagar, y que el alma, cuando recuerda su propia música, vuelve a vivir. Los días siguieron fluyendo como una melodía sin pausa. Aiko llegaba cada tarde con su cuaderno, y Itsuo la esperaba con té y 2 tazas de porcelana que ya parecían saber sus nombres. El violín había recuperado su brillo, y sobre la mesa reposaban hojas llenas de notas dibujadas con precisión, como si el alma de Itsuo se hubiera convertido en tinta. Aiko lo observaba escribir. A veces él levantaba la vista, buscándola con una sonrisa leve, como quien pregunta sin palabras, ¿esto suena bien? Ella respondía con un gesto, colocando su mano sobre su pecho y asintiendo despacio. Era su manera de decir sí, el cielo lo está escuchando. Un día, mientras el sol se escondía tras las montañas, Aiko propuso algo diferente. Escribió en su cuaderno, «Quiero que toquemos juntos». Itsuo frunció el ceño. «Pero, tú no tocas ningún instrumento». Ella sonrió y señaló su corazón. Luego, sacó de la cesta un pequeño tambor de mano, decorado con cintas azules. Lo colocó sobre sus rodillas. Golpeó suavemente la piel con los dedos y el aire vibró con una cadencia sutil. Itsuo, sorprendido, apoyó el violín bajo su mentón. Cerró los ojos. No podía oír el ritmo, pero podía sentir la vibración en el suelo, en sus piernas, en el pecho. Y entonces comenzó a tocar. El arco rozó las cuerdas, y aunque él no escuchaba el sonido, la habitación entera pareció llenarse de vida. Aiko sonreía. Sus movimientos eran lentos, casi rituales, como si sus manos marcaran el pulso del corazón del mundo. Durante unos minutos, todo fue armonía. El tambor y el violín se unieron en un lenguaje sin palabras. Las vibraciones del aire, las luces que entraban por la ventana, el silencio mismo. Todo participaba en aquella sinfonía invisible. Cuando la última nota se desvaneció, Aiko se llevó una mano al corazón. Escribió, ¿lo sentiste? Itsuo asintió, con los ojos humedecidos. Fue como si la música respirara dentro de mí. Aiko escribió otra frase. Entonces ya puedes volver a tocar para el mundo. Él negó suavemente. No puedo, no escucho nada. Ella tomó su mano. La gente no necesita oírte. Solo necesita sentir lo que tú sientes. Itsuo guardó silencio. Sus dedos temblaban sobre las cuerdas. Por primera vez, comprendió que la música no se mide en sonidos, sino en almas que laten al mismo ritmo. Desde ese día comenzaron a reunirse no solo para practicar, sino para crear algo nuevo, una melodía hecha de gestos, de miradas y de fe. Aiko le enseñó a traducir las notas en movimientos, y él a transformar las emociones en compases. Era como si cada tarde el cielo bajara a escuchar. Y así, poco a poco, nació la música del alma, una composición sin sonido, pero llena de vida, una ofrenda a lo invisible. Cuando terminaron de escribirla, Aiko dejó su cuaderno sobre el piano y escribió la última frase. Esta será tu oración. Itsuo la leyó en silencio, y con lágrimas que no dolían, susurró, Amén. Dicen que la música más hermosa no se oye con los oídos, sino con aquello que late en silencio dentro de nosotros, y que cuando el alma toca su propia melodía, hasta el cielo se detiene a escuchar. La noticia corrió por la ciudad como una brisa tibia al final del invierno. El músico que había perdido el oído tocaría otra vez. Nadie entendía cómo sería posible.
Algunos lo tomaron por locura, otros por milagro. Pero en el corazón de Itsuo no había miedo, solo una certeza. Aquello que el silencio había robado, la fe podía devolverlo en otra forma. El viejo teatro de Kiyomizu abrió sus puertas después de años de polvo. Las lámparas volvieron a encenderse, las cortinas rojas se desplegaron y el escenario se cubrió de lirios azules, las mismas flores que Aiko dejaba cada día. El cartel en la entrada decía: «El concierto del cielo», una melodía sin sonido. La gente llenó las butacas. Nadie sabía qué esperar. Solo había un rumor de asombro y ternura, una sensación de que algo sagrado estaba a punto de ocurrir. Itsuo apareció en el escenario con su violín, vestido de blanco, con la mirada serena. Aiko lo acompañaba, descalza, con su tambor pequeño y una cinta azul en la muñeca. El público guardó silencio, un silencio tan puro que se podía oír el latido del lugar. Aiko colocó una vela sobre el suelo, la encendió, miró a Itsuo y asintió. Él cerró los ojos. El arco tocó la primera cuerda. No hubo sonido audible, pero una vibración profunda recorrió la sala. La gente lo sintió, una corriente leve en el aire, como si las paredes respiraran. Algunos se tomaron las manos, otros comenzaron a llorar sin entender por qué. Aiko marcaba el ritmo con gestos, moviendo el tambor apenas, de modo que el aire se estremecía como un suspiro. Itsuo tocaba con el cuerpo entero. Cada nota invisible era una oración, no para los oídos, sino para las almas. Y entonces ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. La luz del teatro cambió. Un resplandor dorado descendió desde el techo, bañando el escenario. El aire olía a incienso y a lluvia. El silencio se volvió melodía. No había música, y sin embargo, todos la oían. No con los sentidos, sino con esa parte del alma que entiende el lenguaje de Dios. Cuando la última nota invisible terminó, Aiko soltó el tambor, y Itsuo bajó el arco lentamente. El público se quedó inmóvil. No hubo aplausos, solo lágrimas, respiraciones profundas y un murmullo suave, como si el mundo entero estuviera agradeciendo. Itsuo levantó la vista al cielo. Por un instante, creyó ver una figura luminosa entre la luz, un rostro que sonreía. Era el eco de todos los sonidos que alguna vez había amado. «Gracias», susurró. Aiko se acercó y escribió en su cuaderno: «Ahora todos escucharon lo que tú sentiste». Él tomó su mano y respondió con los labios: «No, todos sintieron lo que Dios tocó a través de nosotros. Dicen que los milagros no hacen ruido. A veces, solo se sienten, como una nota invisible que atraviesa el alma y nos recuerda que la fe también puede cantar». El teatro quedó vacío poco a poco, pero en el aire seguía flotando algo que nadie podía nombrar. Las velas se consumían despacio, y la luz dorada aún temblaba sobre el escenario, como si la presencia que había llenado el lugar se negara a marcharse. Aiko y Itsuo permanecieron allí, sentados en el suelo. Ella sostenía su cuaderno, él, el violín. Ninguno hablaba, solo respiraban el silencio sagrado que habían creado juntos. «¿Lo sentiste?», preguntó él moviendo los labios. Aiko asintió y escribió. El cielo bajó a escuchar. Itsuo sonrió, pero en sus ojos había una melancolía leve. «Me habría gustado oírlo», susurró. Ella le tocó el corazón con 2 dedos y luego señaló su cabeza. «Ya lo oíste. Aquí y aquí». Salieron del teatro al amanecer. El aire estaba frío, pero suave. La ciudad aún dormía. Solo el sonido lejano del río acompañaba sus pasos. Itsuo levantó la vista y vio cómo el viento movía las hojas de los árboles. Por un instante, pensó que escuchaba algo. No un ruido, sino un temblor, un roce de aire diferente. Se detuvo. Cerró los ojos. El viento sopló otra vez. Una corriente tibia le acarició el rostro y entró en sus oídos como una vibración viva. Un zumbido breve, una nota. Su corazón se aceleró. «Aiko», murmuró. «Creo que...». Ella lo miró sin entender. Él llevó una mano al oído, temblando. El viento volvió, más fuerte, y con él un sonido claro, cristalino, la cuerda de un violín. Itsuo se cubrió la boca. Era una sola nota, apenas un suspiro, pero era real, un sonido. Después de meses de silencio absoluto, el cielo le había devuelto una chispa de música. Las lágrimas brotaron. Aiko lo abrazó, mientras el viento seguía danzando alrededor de ellos, moviendo las cintas azules de su tambor. Él la miró y con voz temblorosa dijo: «Escucho, pero no con el oído. Es distinto, como si el viento hablara por él».
Ella escribió: «Es el milagro. No lo pierdas buscándolo. Solo agradécelo». Itsuo cayó de rodillas en la calle empedrada. Levantó el violín y tocó una nota. El sonido se mezcló con el viento. Una melodía corta, frágil, pero suficiente para llenar todo el cielo. El sol comenzó a salir. Los primeros rayos tocaron el río, y la ciudad despertó al rumor de una fe renacida. Los que pasaban lo veían y se detenían. No sabían quién era ese hombre arrodillado tocando al viento, pero algo en su postura los conmovía. Algunos se acercaron en silencio, otros cerraron los ojos. Sin entender por qué, empezaron a sentir la misma nota vibrar en su pecho. No hubo milagro público, ni titulares, ni pruebas. Solo una certeza invisible. Algo santo había pasado en aquel amanecer. Dicen que los milagros no se demuestran, se reconocen. Y que cuando el alma se abre con humildad, el cielo siempre encuentra la forma de responder, aunque sea en el suspiro del viento. Desde aquella mañana, Itsuo ya no era el mismo. No recuperó el oído del todo, pero lo que había recibido era distinto, más puro. No escuchaba el mundo como antes. Lo sentía, el viento, el agua, el fuego, la voz de la gente. Todo tenía ahora una vibración invisible que podía leer con los ojos cerrados. El silencio se había vuelto un idioma sagrado. Comenzó a pasar las tardes caminando por las calles, observando cómo la luz caía sobre las cosas. Cada color tenía una frecuencia. El rojo ardía como un tambor. El azul respiraba lento, como un cello profundo. El dorado, ese que se posaba sobre los templos al atardecer, era un violín que lloraba sin tristeza. Aiko lo acompañaba siempre, con su cuaderno en las manos. A veces él se detenía frente a una fuente o una hoja que caía y le decía con los labios: «Escucha». Ella sonreía, sabiendo que él no pedía oídos, sino alma. Una tarde, mientras el sol bajaba entre nubes de fuego, se detuvieron frente a un muro cubierto de hiedra. La luz pasaba entre las hojas como notas suspendidas en el aire. Itsuo cerró los ojos, levantó las manos y las movió lentamente, como si dirigiera una orquesta invisible. Aiko lo observó con lágrimas en los ojos. Sacó su cuaderno y escribió: «¿Estás viendo la música?». Él asintió, conmovido. «Todo vibra», dijo. «Nada está quieto. La vida es una sinfonía que el cielo interpreta sin descanso». En los días siguientes, comenzó a pintar. Usaba pigmentos naturales, mezclados con agua de lluvia. Sus cuadros no tenían forma clara. Eran espirales de luz, manchas que parecían moverse. Pero quien los miraba sentía calma, como si el alma recordara algo que había olvidado. Los vecinos del barrio empezaron a visitarlo. Se sentaban junto a él mientras trabajaba, sin hablar. Y al marcharse, decían que se sentían más ligeros. Uno de ellos lo llamó «el hombre que pinta el sonido del cielo». Aiko le enseñó lenguaje de señas para que pudieran comunicarse mejor. Pero a menudo no hacía falta. Con un gesto bastaba. Un movimiento del aire, una sonrisa, una mirada larga. Itsuo comenzó a llenar su casa de cuadros. Cada uno era una oración. En las paredes ya no había silencio. Había colores que cantaban. Una noche, al terminar un cuadro dorado, se arrodilló frente a él y susurró: «Gracias por enseñarme a oír la luz». Y mientras hablaba, el viento entró por la ventana. La vela titiló, y en la pared, por un instante, pareció proyectarse la sombra de un arco moviéndose sobre cuerdas invisibles. Aiko lo vio y escribió: «No fue sombra, fue respuesta». Itsuo sonrió. No necesitaba más pruebas. Sabía que la música de su vida no había terminado. Solo había cambiado de instrumento. Dicen que cuando el alma aprende a ver con gratitud, la luz se vuelve melodía y todo lo que nos rodea canta, porque el amor no solo suena, también ilumina. El invierno regresó, pero ya no traía tristeza. En la casa de Itsuo, las ventanas permanecían abiertas y el aire frío entraba mezclándose con el aroma a té y pintura fresca. La luz que antes solo visitaba al amanecer, ahora habitaba allí todo el día. Una mañana, Aiko llegó con algo distinto. No traía flores ni su tambor, sino un pequeño grupo de niños. Eran 5, todos de edades diferentes. Algunos eran sordos, otros ciegos, y uno de ellos caminaba con dificultad, arrastrando una pierna débil. Itsuo los miró, sorprendido. Aiko escribió en su cuaderno: «Quieren aprender lo que tú aprendiste, a escuchar con el alma».
Él se quedó inmóvil. Nunca había enseñado. Su don era un camino íntimo, casi secreto. Pero los rostros de aquellos niños tenían la misma mezcla de miedo y esperanza que él había sentido una vez. Y entendió. El milagro no era suyo, era del mundo. Esa tarde comenzó la primera clase. No hubo partituras ni instrumentos caros, solo un tambor, un violín, algunas telas y el viento entrando por la puerta. «Cierren los ojos», les indicó con señas. Colocó sus manos sobre el suelo, invitándolos a sentir las vibraciones de sus pasos. Aiko golpeó suavemente el tambor, y las ondas se extendieron como olas invisibles. Los niños rieron. El más pequeño levantó las manos en el aire, como si atrapara el sonido con los dedos. Itsuo sonrió. Había comenzado una nueva sinfonía, la de los cuerpos que aprenden a oír con el corazón. Con el tiempo, los niños aprendieron a tocar la música sin escucharla. Cada movimiento era una nota, cada respiración, un compás. Uno de ellos, el niño de la pierna débil, creó un baile basado solo en vibraciones. Cuando lo presentó, Aiko lloró. Itsuo comprendió que su don se había multiplicado. El silencio que un día lo había condenado, ahora curaba. Ya no tocaba para el cielo, sino con él. A veces, al final de las clases, Aiko dejaba que los niños pintaran con las manos mojadas en color. Ellos extendían sus palmas sobre lienzos blancos, dejando marcas que parecían constelaciones. Itsuo las llamaba huellas de Dios. Una tarde, cuando todos se fueron, Aiko escribió: «¿Te das cuenta? Lo que el cielo te quitó, lo devolviste multiplicado». Itsuo asintió, con una paz nueva. «Nadie pierde cuando aprende a compartir el milagro», respondió. Esa noche, antes de dormir, se detuvo frente a la ventana abierta. El viento soplaba con un ritmo suave, familiar. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias por usar mis manos para hablar». Y juró que mientras tuviera fuerza, seguiría enseñando a todos los que quisieran escuchar con el alma. Dicen que cuando el milagro se comparte, deja de ser prodigio y se convierte en misión. Porque el amor que sana a uno solo cumple su destino cuando empieza a sanar a muchos. Con el paso de los meses, la pequeña casa de Itsuo comenzó a llenarse de voces silenciosas. Llegaban familias enteras con niños que nunca habían oído un sonido, jóvenes que habían perdido la vista, ancianos que ya no recordaban los colores. Nadie sabía explicar cómo, pero quien pasaba unas horas allí salía distinto. No porque recuperara los sentidos, sino porque el alma, de algún modo, recordaba cómo escuchar la vida. Aiko organizaba las clases, preparaba el té, colgaba los lienzos recién pintados. Itsuo enseñaba sin prisa, dejando que cada uno descubriera su ritmo. No hablaba de música, hablaba de fe, de cómo cada respiración puede ser una nota si se hace con amor. Los vecinos comenzaron a llamar a la casa el refugio del viento. Los niños del barrio jugaban afuera, y cuando el sol bajaba, se escuchaban risas mezcladas con el sonido de los pasos sobre la madera. La ciudad, antes gris, empezó a llenarse de flores y colores. Cada persona que pasaba por allí llevaba consigo una parte de la calma que flotaba en el aire. Un día, un periodista local llegó para escribir sobre ellos. Esperaba encontrar un milagro visible, pero lo que vio fue aún mayor. Una comunidad que respiraba al mismo ritmo. Nadie hablaba de enfermedad ni de pérdida, solo de gratitud. Aiko lo recibió con una sonrisa. Le mostró los cuadros de Itsuo, las manos pintadas de los niños, las flores secas que guardaban como recuerdo de cada clase. El hombre tomó notas, pero al final dijo: «No sé cómo explicar esto en un artículo». Aiko escribió: «No se explica, se siente». Itsuo siguió enseñando hasta que el jardín detrás de la casa se llenó de lienzos. Los colgaban entre los árboles, y el viento los movía como si fueran banderas celestiales. Cada color, cada trazo, era una oración que el cielo entendía sin palabras. Una tarde, al ver a todos trabajando, Itsuo se detuvo junto al portón y respiró hondo. Había niños corriendo, mujeres riendo, el aroma a pan, a té, a pintura y tierra mojada. Y comprendió. Aquel lugar, nacido de su silencio, era ahora una melodía viva que no terminaría con él. Aiko se acercó y le ofreció una taza de té. Él la miró, con esa gratitud que ya no necesitaba palabras. «Hemos hecho música con el alma», dijo. Ella escribió, y el cielo la escuchó. Ambos miraron el horizonte.
El sol se escondía detrás de las montañas, y una corriente de viento suave recorrió el jardín, meciendo los lienzos pintados. El sonido era leve, pero bastaba para recordar que la eternidad también puede habitar entre los hombres. Dicen que el cielo no está lejos, sino en los lugares donde alguien ama sin medida, y que cada acto de bondad, cada sonrisa compartida, es una nota más en la sinfonía secreta de Dios. Los años pasaron como notas suaves en una melodía interminable. El cabello de Itsuo se volvió blanco como la nieve de las montañas, pero sus ojos seguían teniendo la luz de quien ha visto al cielo muy de cerca. El refugio seguía lleno de vida. Niños, jóvenes, viajeros, todos llegaban buscando algo que no sabían nombrar, y todos se marchaban distintos. El milagro ya no necesitaba explicación. Se había vuelto costumbre, respiración, presencia. Itsuo pasaba sus tardes en el jardín, pintando o escribiendo pequeñas oraciones que luego colgaba entre los lirios. Aiko, ahora con algunos hilos de plata en el cabello, leía a los niños las palabras que él no escribía con tinta, sino con gratitud. Una mañana de primavera, el viento soplaba distinto. No era brisa, era voz. El aire parecía traer algo de lejos, como un recuerdo que busca su dueño. Itsuo estaba sentado frente al viejo violín. Lo había mantenido colgado en la pared por años, como una reliquia, una promesa entre él y Dios. Lo bajó, con manos temblorosas. Aiko lo observaba desde la puerta. Sus ojos se encontraron, y sin decir nada, ella asintió. Itsuo apoyó el violín bajo su mentón. El arco se deslizó sobre la cuerda con una lentitud reverente, y entonces ocurrió. Una vibración distinta llenó el aire. No solo la sintió, la oyó. Al principio fue un eco leve, como si el viento imitara el sonido para no asustarlo. Luego, una nota clara, una cuerda que despertaba del silencio. Itsuo se cubrió la boca, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si era un milagro o un regalo del alma, pero el sonido estaba ahí, puro, pequeño, vivo. Aiko corrió hacia él, lo abrazó y escribió con las manos temblorosas: «El cielo cumplió su promesa». Itsuo sonrió y respondió con voz quebrada: «No, el cielo nunca me la quitó, solo me enseñó a escucharla mejor». El viento siguió soplando, trayendo más notas, llenando la casa de un sonido que parecía venir de todas partes, de las flores, del río, del aire, de las risas que alguna vez había enseñado a nacer. Los niños entraron al jardín corriendo, extendieron las manos hacia las cuerdas y comenzaron a moverse al ritmo de esa música invisible. Itsuo tocaba con el alma abierta, y cada nota se mezclaba con la brisa, subiendo hacia el cielo como una oración sin palabras. Cuando terminó, el silencio volvió, pero no pesaba. Era el silencio del descanso, el que llega después de haber cumplido la misión. Aiko se acercó y escribió la última frase de su cuaderno. El sonido volvió, porque nunca se había ido. Él tomó su mano, la besó y murmuró: «Gracias por enseñarme a oír con los ojos del alma». El sol cayó lento, el viento siguió su danza, y el violín descansó sobre la mesa, aún vibrando, como si el cielo siguiera tocando por él. Dicen que lo que el amor entrega nunca se pierde, solo espera el momento perfecto para volver, y que cuando el corazón aprende a escuchar la vida, hasta el viento se vuelve melodía. El amanecer llegó con un silencio diferente, de esos que no anuncian ausencia, sino paz. Aiko despertó temprano, preparó el té y abrió las ventanas. El viento entró suave, moviendo las cortinas como si saludara. Todo olía a jazmín y a lluvia. Buscó a Itsuo en su habitación, pero la cama estaba vacía. El violín ya no colgaba en la pared. Por un instante, su corazón se agitó. Luego escuchó algo, una nota, leve, pura, suspendida en el aire. Siguió el sonido hasta el jardín. Allí estaba él, sentado bajo el cerezo en flor, el violín apoyado en el hombro, los ojos cerrados, el rostro tranquilo. No había movimiento, solo una sonrisa dibujada en la paz de quien ya había llegado al final del camino. El viento soplaba entre las ramas y las flores caían sobre él como copos de luz. Aiko se arrodilló a su lado. No lloró. Sabía que no se había ido, porque el aire seguía lleno de música. El violín vibraba apenas, como si unas manos invisibles siguieran tocando la última melodía. Una melodía que no era triste ni alegre, era completa. El sol ascendió lentamente, bañando el jardín con oro líquido.
Los niños llegaron poco después, y al verlo, se quedaron en silencio. Aiko los reunió y escribió en el cuaderno: «Hoy el maestro volvió al cielo, pero su música se queda en nosotros». El viento respondió con una ráfaga cálida, levantando pétalos por el aire. Durante unos segundos, el jardín entero pareció cantar. Los niños cerraron los ojos, levantaron las manos y comenzaron a moverse con la cadencia que Itsuo les había enseñado. Escuchar sin oír, sentir sin mirar. Y así, en medio de aquel coro invisible, Aiko comprendió que el milagro nunca había sido recuperar el sonido, sino convertirse en él. Al atardecer, lo enterraron bajo el cerezo, con su violín y una cinta azul. En la piedra, Aiko grabó las palabras que él había dicho una vez: «El amor no se oye, se siente». Pasaron los años. El refugio del viento siguió abierto, lleno de risas, colores y canciones sin voz. Y cuando alguien preguntaba por el maestro, Aiko respondía con una sonrisa: «Escúchalo. Si cierras los ojos, el viento todavía toca su violín. Cada primavera, cuando los cerezos florecen, las notas invisibles vuelven a llenar el jardín. Nadie sabe de dónde vienen, pero todos saben a quién pertenecen, porque hay almas que, cuando se van, no desaparecen. Se convierten en música. Dicen que los corazones que aman con humildad nunca se apagan del todo. Siguen cantando en el viento. Siguen iluminando a quienes aprenden a oír con el alma. Porque el último compás del amor es eterno».